Buenos días y bienvenidos a esta nueva sesión de las conferencias de IBIE Lab. Como algunos de ustedes saben, y sobre todo para los que no lo saben, IBIE Lab es una iniciativa conjunta de la Generalitat Valenciana y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que tiene como objetivo proponer reflexiones y elaborar materiales que contribuyan a la evaluación y el análisis de las políticas públicas. Queremos diseñar nuevas metodologías, desarrollar herramientas, bancos de datos, indicadores necesarios para que las metodologías puedan ser aplicadas de manera experimental o de manera sistemática, y hacerlo en particular teniendo en perspectiva las competencias de las administraciones públicas valencianas. Y también tenemos como un objetivo difundir conocimiento sobre evaluación de políticas. La evaluación de políticas es un asunto que en España ha tenido un desarrollo modesto y desigual, porque mientras que es una práctica habitual en algunos ámbitos, en cambio, está muy poco ejecutada en otros. Y desde ese punto de vista también merece la pena contribuir a la sensibilización sobre la importancia de saber qué se puede esperar de las políticas y cuáles son sus resultados efectivos. En este caso, en este segundo ciclo, estamos abordando asuntos muy distintos. Esta es la cuarta conferencia de este año. En primer lugar, escuchamos a Vicente Salas hablar sobre la importancia que tenía para que el sector público pueda funcionar, que la economía sea capaz de generar recursos, y nos habló de los problemas de productividad en las empresas. Después escuchamos a Daniel Kaufmann hablar sobre el problema de la corrupción y su incidencia sobre los resultados de las políticas públicas. Hace unas semanas tuvimos con nosotros a Emilio Ontiveros hablando sobre la sostenibilidad del estado de bienestar y su relación con el cambio enorme que significa la digitalización de las economías. Y hoy queremos hablar de servicios sanitarios, de salud, y contamos con Beatriz González López Valcárcel para ello. Bueno, sobre la importancia de abordar los problemas de la salud desde la perspectiva de la evaluación de las políticas públicas, yo creo que no es necesario insistir, pero alguna cosa quizás sí conviene decir, aunque después las importantes las dirá Beatriz, ¿no? En el ámbito autonómico, la sanidad representa un porcentaje sustancial del gasto público. En el caso valenciano, como los recursos con los que cuenta la Generalitat son inferiores, ese porcentaje todavía es mayor. Concretamente, en el último año para el que existen datos liquidados, que es 2017, era el 47,9%, prácticamente el 48%. Casi 5 puntos más que en la media española. Por tanto, la bondad o no de las actuaciones en ese ámbito es absolutamente decisiva para lo que pase en ese y en los demás ámbitos, porque hay, evidentemente, una restricción financiera global que constriñe a todos. Y es importante objetivar además los debates, ¿no? Desde la perspectiva general y desde la específica. Desde la perspectiva general, porque además han sido años en los cuales la evolución de los recursos públicos y del gasto público ha sufrido sacudidas muy importantes como consecuencia de los ajustes derivados de la crisis, y conviene tener presente esto, y también que el gasto vuelve a crecer con fuerza y que plantea un problema de sostenibilidad. Sobre la sostenibilidad y su planteamiento bien enfocado es de lo que va a hablar luego Beatriz.
En todo caso, desde la perspectiva valenciana, tenemos que saber que el gasto sanitario público participa de los problemas de lo que sucede en el conjunto de las comunidades autónomas y que su propio nivel está en la media de las comunidades autónomas en estos momentos. Por tanto, hacerlo bien es decisivo, ¿no? Y para reflexionar sobre las cuestiones relacionadas con esa idea de hacerlo bien, tenemos hoy la suerte de contar con Beatriz González López Valcárcel, ¿no? Es una especialista de primer nivel en este ámbito, una colega muy distinguida y que además nos trata como amigos, haciendo fácil invitarla porque nos dice que sí, ¿no? Es catedrática de métodos cuantitativos en Economía y Gestión en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y profesora en actividades de grado y posgrado en decenas de universidades españolas y extranjeras, ¿no? Sus investigaciones se centran en economía de la salud y tiene un particular interés cuando se miran sus publicaciones por los temas relacionados con el mercado laboral y la planificación de los recursos humanos, pero también sobre la importancia de la adopción y la difusión de las nuevas tecnologías, la economía de la prevención, la economía del medicamento y un largo etcétera, porque es extraordinariamente activa, ¿no? Tiene en su currículum vitae todas las acreditaciones necesarias para escucharla con mucha atención y quiero destacar un par o tres de rasgos, ¿no? Ha sido presidenta de la Asociación de Economía de la Salud y de la sección Public Health Economics de la Asociación Europea de Salud Pública, consultora internacional, vinculada también durante mucho tiempo a los órganos de asesoramiento de la Administración Pública Española y por esa razón Cruz de la Orden del Mérito Civil de Sanidad. Y además, y con esto acabo, es una persona que, como ustedes confirmarán inmediatamente, aborda con un enorme entusiasmo los problemas, ¿no? A mí siempre que la escucho me llama la atención hasta qué punto se cree que merece la pena ocuparse de los temas que está analizando, ¿no? Lo cual siempre es de agradecer. Muchas gracias, Beatriz, y tienes la palabra. Luego dejaremos un tiempo para las preguntas de todos ustedes, si lo consideran oportuno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes por estar aquí, a Paco por darme la oportunidad. Y la verdad es que me impone un poco el público porque aquí hay amigos, hay colegas, está mi maestro, mi director de tesis, que es de Valencia, y bueno, pero el mundo es de los valientes, ¿no?, que se dice, y por tanto voy a por ello. A ver, la presentación va de sistemas sanitarios basados en el valor. Este es el leitmotiv de la presentación. Empezaremos diciendo que cuando pensamos en la palabra valor, podemos estar pensando en el valor, por ejemplo, para una compañía farmacéutica, que es el valor privado de maximizar la cotización de las acciones, el valor para el accionista. Y eso es lo que tiene que hacer. Pero cuando pensamos en términos del sistema de salud, tenemos que pensar en términos de valor social. De valor social, o sea, de maximizar la salud de la población con los recursos disponibles, además de otros tipos de valor. Las farmacéuticas no tienen que ser hermanitas de caridad porque no está en su genoma. Cuando nosotros pensamos en términos de valor en sanidad, no tenemos que pensar en cada gota de agua que cae, que es cada paciente que tiene su enfermedad y va a su médico. Tenemos que pensar en el océano, que es la salud de la población, en términos de grupos poblacionales y no necesariamente o no solo en términos de uno por uno, ¿no? Las personas. En la sociedad actual hay consenso sobre determinados valores. Por ejemplo, la equidad es un valor, claramente. La sociedad española es muy equitativa. En la encuesta social europea de 2016 aparecemos como el tercer o cuarto país de toda la lista de países desarrollados europeos que la población está a favor de una
redistribución, de pagar más impuestos incluso si es para favorecer a los que están peor. O sea, es una sociedad muy equitativa, ¿vale? Pero también hay un valor que es que el despilfarro es inmoral. El despilfarro no es solo ineficiente, que lo es. Si utilizas cosas que no van a conseguir salud y estás despilfarrándolas, no es solo que sea ineficiente, es que es inmoral. Por eso hoy en día nadie de nosotros dejamos el grifo abierto, que no, aunque no paguemos el agua. No dejamos el grifo abierto mientras nos vamos a dar una vuelta, lo cerramos porque tenemos la sensación de que no debemos despilfarrar recursos, ¿no? Y desde luego el coste-efectividad como criterio para asignar recursos colectivos. O sea, cualquier gasto en salud siempre va a tener los dos platillos de la balanza. ¿Qué sacrificio supone? ¿Qué nos supone de esfuerzo, de coste? ¿Y para conseguir qué? ¿Para conseguir qué? Valor de salud, ¿vale? Para conseguir beneficio clínico o valor. Entonces, la Unión Europea ha encargado un informe a un grupo de expertos que todavía está en borrador, el borrador es de hace un mes, ¿vale? Que es un informe sobre definir lo que es sistema sanitario basado en el valor. Y este grupo de expertos ha dicho, oye, el valor en sanidad debe tener 4 pilares, uno de ellos es el coste-efectividad, el conseguir lo máximo de salud con los recursos disponibles, pero también la equidad, efectos distributivos es otro, atender la voz del paciente es otro, ¿vale? Lo que hace el sistema sanitario tiene que ser bueno desde la perspectiva del paciente, que tiene que tener voz en el proceso. Y también un cuarto valor para este grupo de expertos sería la conectividad, digamos la cohesión social, ¿vale? Bueno, el coste-efectividad se ha convertido en un método estandarizado de evaluación económica de nuevas tecnologías y en la mayor parte de los países europeos se utiliza como criterio para digamos, definir el precio y las condiciones de reembolso, por ejemplo, de nuevos medicamentos. España es una excepción en este panorama. Hombre, el coste-efectividad no es el único valor, hay otros. Y de esto se complica, por ejemplo, pensando en fármacos, se complica por dos elementos. Primero, ¿cómo incorporar esos otros valores, además del coste-efectividad? Coste-efectividad sería cuánto nos cuesta ganar un año de vida ajustado por calidad, por ejemplo, el equivalente a un año de vida en perfecta salud. Eso sería coste-efectividad, pero claro, hay otros valores. El que un medicamento sea innovador es un valor también. El que la empresa esté creando puestos de trabajo cualificados y valor añadido puede ser un valor, si no tanto para sanidad, sí para la sociedad en general. La regla de rescate, si un medicamento puede salvar una vida, esto es un valor, ¿no? ¿Vale? Y sobre todo tenemos que los medicamentos o los tratamientos médicos en general tienen una gran dosis de incertidumbre, unos más que otros. O sea, no se sabe si este medicamento va a ser eficaz en esta persona o no. Entonces, ¿cómo tratar la incertidumbre? Son preguntas que quedan aquí de momento, que luego las retomamos, ¿vale? Esto sería un ejemplo de cómo la Sociedad Europea de Oncología Médica ha definido su escala de valor de beneficio clínico para los nuevos medicamentos oncológicos. Esta escala es importante por dos cosas. Primera, porque además del coste-efectividad incorpora todos estos otros valores, el grado de toxicidad y de efectos adversos, la aceptabilidad por parte del paciente, ¿vale? Cosas de ese tipo. Y segundo, porque está indicando que los propios oncólogos, la profesión médica, está preocupada por la sostenibilidad y por los altos precios de los medicamentos que a veces no se ajustan al beneficio clínico que consiguen, ¿vale? De modo que, por ejemplo, en el Reino Unido hace un par de años, en 2017, cambiaron su definición, su techo, su umbral para aceptar nuevos medicamentos en la cobertura pública. Antes era así, ¿vale? Entre 20 y 30.000 libras por año de vida ganado, pues los medicamentos estaban, digamos, se definían coste efectivos. Si eran medicamentos para pacientes terminales, había como un valor adicional en lo de la regla de rescate, de salvar una vida, y entonces era hasta 50.000 en vez de 30.000, pero esto era antes. Desde hace 2 años
incorporan otros valores como para enfermedades muy raras la sociedad está dispuesta a pagar más, ¿vale? El impacto presupuestario hay que tenerlo también en cuenta, de modo que en el Reino Unido, si un medicamento sale con un precio que consigue salvar un año de vida, ganar un año de vida por 10.000 libras, ni se discute, va rápido, fast track, o sea, corriendo, venga, ¿vale? Si está entre 20 y 30.000 como antes, bueno, vamos a valorarlo tal y cual, y luego hasta 300.000 según para qué tipo de indicaciones o de pacientes, ¿vale? Bueno, vamos a precisar el marco de lo que estamos hablando. La charla va de sostenibilidad. ¿Qué es sostenibilidad? Pues podemos pensar en una sostenibilidad a la que llamo inercial. La pregunta sería, ¿podremos seguir así? Este es el concepto de sostenibilidad que tenemos muchas veces, pues cuando, digamos, en la calle, ¿no? A ver, ¿podremos seguir así? Hombre, visto así, esto es, el rojo es España, el verde es Reino Unido, el azul es Japón. He puesto 3 países desarrollados y he puesto la evolución del gasto sanitario sobre el PIB desde los años 60 hasta ahora. Se parecen muchísimo, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que los países se hacen más ricos, el porcentaje de PIB que dedican a la sanidad va siendo mayor. Y esta especie de regla, de ley universal, se da en todos los países del mundo a medida que se desarrollan. De modo que si os fijáis, España en los años 60 era un país pobre y subdesarrollado y empezaba a un nivel muy bajo de partida. Solo gastábamos, en el año 60, solo gastábamos en sanidad el 0,8% del PIB, fíjate qué poco, pero nos hemos puesto las pilas y ahora mismo estamos como prácticamente al mismo nivel que cualquier otro país con un nivel de desarrollo más o menos similar. Entonces, si la pregunta es esa, ¿podríamos seguir así? Pues hombre, lo que está claro es que el gasto sanitario va a tender a aumentar proporcionalmente más que el PIB y por tanto cada vez de la tarta del PIB va a haber que dedicar una parte mayor a sanidad. Parece como una especie de ley universal, ¿no? Bueno, si nos vamos a lo que nos pasó en España a partir del año 2002 hasta ahora, el gasto sanitario público, ¿vale? Estos son datos oficiales de las cuentas satélite de gasto sanitario. Fijaros qué gráfico más curioso. He puesto aquí una división en el año 2009, que fue el año en el que el gasto sanitario fue máximo en España. Aunque la crisis llegó en 2008, había una inercia que fuimos incapaces de parar, de frenar, como cuando vas en bici no puedes parar aunque haya. Pues fíjate, del año 2002, cuando se dio la autonomía, las competencias sanitarias a las regiones que todavía quedaban en salud-gestión directa, ¿no? Hasta el año 2009, el aumento del gasto sanitario público era del 9% anual. O sea, muy, muy, muy por encima del PIB. Eran años de fuerte expansión del gasto porque se abrían nuevos hospitales, sobre todo en las comunidades autónomas recién transferidas. Todas querían hacer planes de choque de inversión, contrataban profesionales, etc. Llega la crisis y cae el gasto sanitario. Bueno, cae en estos años a una tasa media anual del 3,5%, desde el año 2010 hasta el 2013. En este año alcanzamos el mínimo y luego empieza a subir otra vez a un ritmo que en promedio de estos años hasta el 2017 ha sido del 2,7%, ¿no? Si miramos la sostenibilidad inercial, podemos seguir así, hombre, pensaremos, mira, hay grandes propulsores del gasto sanitario que son exógenos al sector y que de alguna manera nos van a obligar a que la curva siga aumentando. ¿Cuáles son estos? Hombre, el primero, el envejecimiento de la población. La población española está envejeciendo y las personas mayores consumen más recursos sanitarios que las jóvenes. Claro que sí. En un estudio ya clásico ahora de Ángela Blanco, ya tiene unos años, pero da igual, pues empíricamente se veía que una persona de 80 años gasta más o menos 7 veces lo que gasta una persona de 40, 35, 40, que es la época de la vida en que gastamos menos en sanidad. Hombre, según esto, pues claro, a medida que la sociedad envejece, pues está claro que es como una especie de propulsión exógena de aumentar el gasto sanitario. El segundo elemento es la cronicidad. No solo envejecemos, sino que tenemos enfermedades crónicas persistentes que no te matan, pero
pero te hacen gastar recursos sanitarios. Y además algunas enfermedades mortales, que antes eran mortales, se han cronificado, se han convertido en crónicas. Afortunadamente no matan. El HIV, ¿vale? El cáncer se está cronificando también, ¿vale? Hombre, aquí sí que hay un elemento de posibilidad de prevención. En un estudio que hicimos para la Fundación Mafre hace un par de años, digamos, estimábamos que si todo el mundo en España, cosa imposible, pero claro, si de hoy para mañana todo el mundo empezara a tener estilos de vida saludables, que estoy mirando a Ricardo y la palabra estilos de vida no le gusta, y es verdad, porque no es, y tampoco a ti. Bueno, si todo el mundo dejara de fumar, dejara de alimentarse mal, siguiera la pirámide de nutrición mediterránea, hiciera ejercicio físico, todo perfecto, podríamos ahorrar unos 16.400 millones de euros al año en enfermedades crónicas que son diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, bueno, y ahí metíamos también caídas por fragilidad ósea, pero bueno. Y luego, tercer elemento, las tecnologías. Las nuevas tecnologías son grandes propulsores del gasto sanitario, y de eso vamos a hablar dentro de un rato, ¿vale? Entonces, vale, sostenibilidad inercial, ¿podremos seguir así? Hombre, que desde luego va a haber una tendencia al aumento a los propulsores exógenos del gasto, no hay duda. Que el país puede decidir dedicar cada vez más financiación impositiva a sanidad es una decisión colectiva, y todavía tenemos cierto margen en España comparado con otros países, pero en realidad la pregunta correcta, en mi opinión, no es esa. La pregunta correcta sería ¿cómo hacer sostenible el Sistema Nacional de Salud? No si va a ser sostenible o no, ¿cómo hacerlo sostenible? ¿Y me refiero a qué? Me refiero al Sistema Nacional de Salud, cuyo genoma consiste en ¿qué? Consiste en una cobertura pública, un financiamiento público fundamentalmente con cargo a impuestos, que el tener acceso a la sanidad sea un derecho por ser ciudadano, ¿vale? Y que se financie con impuestos. Esto es el genoma del Sistema Nacional de Salud, ¿vale? Que los criterios de cobertura sean con criterios de salud poblacional, del océano y no de la gota, ¿vale? En lo de antes. Fíjate que en este contexto lo que menos me preocupa es si la provisión la hace una clínica concertada o si la hace un hospital público. Lo que me preocupa es que las personas huyan de la sanidad pública y se busquen un aseguramiento privado y dejen de utilizar la sanidad pública. Eso es lo que me preocupa, y a eso le llamo sostenibilidad social, le llamamos sostenibilidad social. O sea, el riesgo de la sostenibilidad, en mi opinión, es que debido a restricciones de acceso, sobre todo a partir del principio de la crisis, una enorme disminución del acceso, las listas de espera aumentaron un 43% en los primeros años de la crisis en España. Y esto lo que ha hecho ha sido un aumento enorme del aseguramiento privado voluntario en España y del gasto privado en sanidad. Ahora vemos cifras, ¿vale? De modo que el riesgo es que las clases medias abandonen la sanidad pública y, por tanto, deslegitimen la recaudación impositiva para unos servicios que ellos total no usan. ¿Por qué voy a pagar impuestos para financiar una sanidad que yo no uso? Porque yo me hice un seguro privado y estoy en Sanitas y ya voy a Sanitas. Y esto es a lo que llamamos latinoamericanización de la sanidad. Si tú vas a Brasil, hay un sistema unificado de salud, el SUS, que cubre muy bien los gastos catastróficos, cubre muy bien para ricos y pobres si necesitas un trasplante o si tienes un cáncer o si tienes una enfermedad crónica muy costosa. Esto está cubierto por el SUS, no hay problema. En España tampoco va a haber nunca problema ahí, pero el problema es que hay una atención primaria pobre para pobres y hay una gama enorme de servicios de atención especializada, consultas al especialista, pruebas diagnósticas, hacerte un TAC, una pequeña intervención quirúrgica no muy compleja, toda esa enorme gama de servicios en los que las clases medias utilizan los servicios de sanidad privada financiados públicamente. Ese es el riesgo de la latinoamericanización de la sanidad, que por tanto la amenaza no es la sostenibilidad económica del sistema, es la sostenibilidad social, ¿vale? Yo no sé si me explico suficientemente bien, espero que sí. Algunos datos en este sentido. En España el aseguramiento privado voluntario ha aumentado durante la crisis económica
de una forma absolutamente espectacular. Fijaros, encuesta de presupuestos familiares del INE. Esta encuesta, que es una enorme encuesta en la que se basa el IPC, ¿no?, nos dice que el gasto medio por hogar en España en primas de seguros de salud entre 2006, antes de la crisis, y el último año, 2017, pues aumentó de 147 euros a 241, que es un aumento del 87% en términos nominales, sin ajustar por inflación, y que sería de un 35% ajustando por inflación, ¿no? Un 35%. En cambio, el gasto total de las familias en todo, en vestido, en calzado, en vivienda, en todo, en ese periodo aumentó un 10% en términos nominales y se estancó, incluso un pequeño retroceso en precios constantes. Esto te está diciendo que algo está ocurriendo con el aseguramiento privado y con la utilización de la sanidad privada. En términos macro de gasto, aquí está la evolución del gasto sanitario público y del gasto sanitario privado desde 2003 hasta 2016. La escala no es la misma, porque el gasto privado está en la escala de la derecha, pero sí se ve la tendencia, ¿no? Sí se ve la tendencia. En una cifra contundente, pues mira, desde 2009 hasta ahora, el gasto público de sanitario cayó en 1.350 millones de euros, que es un 1,8%. El gasto privado en sanidad aumentó un 27,2%, cifras oficiales, ¿vale? Aumentó en 6.578 millones, cifras del sistema de cuentas de salud. Esto nos tiene, y la participación del gasto privado en el gasto total subió 5 puntos, del 24 al 29, que es muchísimo, Entonces, esto es sostenibilidad social, ¿vale? Y resulta que todo este debate se mezcla con un debate muy ideologizado sobre el modelo público versus privado, donde se mezclan la financiación con la provisión. Y eso es confuso, implica confusión, ¿vale? Una gran confusión. Entonces, a ver, mensaje de esta parte de la presentación. Mira, si algo consiguió este país en los años de democracia que llevamos, es un sistema nacional de salud que es no solamente es un logro social, es que es un cemento que cohesiona a la sociedad. Es que es un elemento redistribuidor de rentas importantísimo por el lado del gasto, ya que por el lado de los ingresos, pues los impuestos, digamos, son cada vez más regresivos. O sea, consagra la equidad como valor. Frente al Reino Unido, donde están orgullosos de su Sistema Nacional de Salud, y en las Olimpiadas de Londres ponen en el opening de las Olimpiadas, ponen esta escena tan bonita de niños en los hospitales haciendo un homenaje a su Sistema Nacional de Salud, pues nosotros, pues, en fin, estamos como estamos, ¿no? Bueno, ya para terminar este apartado digo, mira, el Sistema Nacional de Salud británico lo crearon ¿en qué año? En el año 48. Y esta es una foto 2 años antes de cómo quedó Coventry en el Reino Unido totalmente destruido por la guerra. Quiero decir, estaba en el peor momento económico de su historia, un país destruido por la guerra, y en ese momento optaron por un Sistema Nacional de Salud solidario, equitativo, y lo crearon 2 años después. ¿Vale? Bueno, en medio de este... Déjame ver cómo voy. Bien. Bien. En este debate ideologizado hay un mensaje que vemos en la prensa con mucha frecuencia, que es estaría bien generalizar el modelo Muface, todo el mundo ganaría. El modelo Muface es el modelo que nos atiende a los funcionarios civiles del Estado, ¿no? Yo soy funcionaria civil del Estado, entonces yo tengo derecho, como otros 2 millones de personas en este país, tengo derecho a elegir aseguradora. Yo puedo elegir el INS o puedo elegir a Sisa, Adesla, Sanitas, ¿vale? Entonces, digamos, hay un mensaje que dice, hombre, este es un win-win, esto es lo mejor que nos puede pasar, que cada uno elija a quien le asegura, financiado públicamente. No perdemos el genoma, sigue siendo financiación pública, pero tú eliges quién te asegura. Bueno, claro, esto tiene trampa, ¿no? ¿Cuál es la trampa? La trampa es que en ese sistema, como ocurre con nosotros funcionarios, hay una enorme selección de riesgos, de modo que los funcionarios sanos se apuntan a las privadas y los funcionarios con enfermedades serias y graves se acaban pasando al INS.
De modo que, por ejemplo, para que tengáis un dato claro ahí, entre los funcionarios de Muface, solo el 2% gastan más de 6.000 euros al año. ¿Vale? En la población general, y la he cogido de un área de salud, que es Deni aquí, que estaba, digamos, cubierta por una concesionaria privada, para que no haya lío aquí, pues resulta que es el 10% en la población general. O sea, tenemos una clara selección de riesgos, ¿no? Y, por tanto, el generalizar el modelo Muface, pues sería, eso sí que iría contra la sostenibilidad del sistema, claro, porque los malos riesgos pasarían a la pública y bueno. Entonces, bueno, ¿cómo hacer sostenible? Es la pregunta. El Sistema Nacional de Salud, pues voy a referirme a dos cosas. Primera, hay que redirigir el foco hacia el valor. Y segundo, hay que confiar en las innovaciones organizativas. Cuando hablo de redirigir el foco hacia el valor, hablo de que cuando vemos las nuevas tecnologías no miremos solo qué efecto tienen sobre el gasto, que es muy grande. Entre el 33 y la mitad del aumento del gasto sanitario en los países desarrollados es atribuible a nuevas tecnologías, según distintos estudios, ¿no?, hechos en distintos países desarrollados. Hombre, claro que las nuevas tecnologías son propulsoras del gasto, por supuesto que sí, pero claro, es que hay que mirar también el valor que generan, o sea, cómo las nuevas tecnologías consiguen salud o aportan a la salud, ¿no? Voy a empezar hablando de Rothschild. Rothschild, en 1836, era el hombre más rico del mundo. Más rico del mundo. Era un banquero con muy buena salud, 59 años. Bueno, el caso es que tiene un absceso en la espalda y se le infecta, llama al mejor cirujano, al más caro de Europa, se lo quita y en unas semanas muere. Ese fue el tema. Bueno, lo que pasa es que una persona que tuviera esto mismo en el país más pobre del mundo y que fuera la persona más pobre del mundo, se curaría con un antibiótico que en la farmacia compraría por unos pocos euros hoy en día. O sea, la idea es, la innovación en sanidad tiene un componente de bien público. ¿Lo veis? El hombre más rico del mundo hace 150 años no pudo pagar, porque no existía un tratamiento que le salvara la vida. Y ese tratamiento hoy está disponible para toda la humanidad a un precio irrisorio, que es un antibiótico. ¿Vale? Entonces, claro, la innovación en sanidad, la innovación ha conseguido importantísimas mejoras de salud. Claro que sí. Cuando pensamos en la industria farmacéutica, a veces planteamos, a ver, ¿qué es Dr. Jekyll o Mr. Hyde? Bueno, es un poco Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es un poco la cosa. Perdón. Mira, nunca ha habido una época en la historia de la humanidad en la que la evolución de las novedades, de las innovaciones farmacológicas fuera tan exponencial como ahora. Por poneros un ejemplo, contra el melanoma metastásico, antes de 2011 no había un tratamiento eficaz. La gente, pues, te diagnosticaban y te morías en 6 meses y ya está. Desde el año 2011 hasta ahora, a una media de un nuevo medicamento por semestre, van saliendo innovaciones farmacológicas, que son innovaciones incrementales. Ninguno te cura, ¿vale? Pero, por lo menos, cada innovación consigue aumentar tu expectativa de vida por lo menos los 6 meses que faltan hasta que salga el siguiente fármaco, y así vas saltando de uno a otro. Lo que se llama el option value, o sea, vas manteniéndote vivo mientras a ver si va. Claro, fijaros, un nuevo medicamento cada 6 meses, con una eficacia, pues hombre, incremental, en algunos casos pequeña, ¿no? Pero claro, el problema es que ante esto, que tiene unos precios altísimos, el problema es que los medicamentos compiten por los recursos con los otros inputs de la sanidad. ¿Y qué son los otros inputs? Los profesionales sanitarios, los recursos humanos. Es que el gran capital del sistema sanitario son los profesionales, es el capital humano. Y de alguna manera, si tú tienes que aumentar lo que gastas en otros inputs, estás reduciendo
el gasto en inputs también muy valiosos, como por ejemplo recursos, o como los medicamentos nuevos que están saliendo son hospitalarios, son de atención especializada, la atención primaria se está quedando también, porque es una cosa o la otra, ¿no? O si dedicamos dinero a sanidad, estamos dejando de dedicar dinero a los otros sectores en los que se puede conseguir salud, a través de no de sanidad, sino de otras políticas, de vivienda, de transporte, de políticas contra la pobreza, ¿vale? Políticas de medio ambiente, lo que llamamos salud en todas las políticas. Según un estudio de la OCDE, Health at Glance del 2017, dice, mira, a ver, contribución del gasto sanitario a la esperanza de vida de la población de los 35 países ricos del mundo. Pues el gasto sanitario contribuye en esta cuantía, pero es que fíjate que aumentar la renta, políticas de renta, o mejorar la educación, de modo que todo el mundo tuviera estudios terciarios, aumentaría casi tanto como el gasto sanitario, ¿no? La idea de que se consigue salud a través de otras políticas que no solo de la sanidad. Esto es un poco complicado y no sé si vale la pena, déjame ver qué hora es. Bueno, vamos, yo creo que sí, estamos preparados. A ver, este es un artículo muy importante de dos economistas de la salud, que lo que viene a decir es, vamos a ver, un procedimiento médico, el que sea, imaginaros el stent, un stent, ¿vale? ¿Sabéis qué es un stent, no? Sí, bueno, un stent. Tú puedes ordenar, esto es número de stents colocados, y puedes ordenar a los pacientes desde aquel al que el stent le hizo más beneficio clínico, porque si no se lo hubieras puesto se habría muerto en el momento, ¿vale? Hasta el paciente al que le colocas el stent y bueno, mira, seguramente esto es beneficio clínico cero, o sea, no le hizo nada, no le hacía falta, ¿no? Entonces, aquí estaría en este eje el valor en dinero, pero el valor conseguido de salud, valorando un año de vida, en este caso a $100.000, que es lo que vale un americano en las cuentas de ellos, ¿no? Bien, pues a $100.000 por año vemos cuánto dinero hemos ganado salvando vidas o alargando vidas, ¿vale? Poniendo stents ordenados del que más al que menos. Entonces, esta es la curva del valor del tratamiento, el valor clínico, el valor de salud conseguido, ¿vale? Entonces, claro, si el coste por paciente es esta línea verde, diríamos que económicamente, en términos de coste de oportunidad, a estos pacientes de aquí, a los que casi no se les consigue valor, que el stent no les hace falta o prácticamente no, a estos no habría que ponérselo, ¿vale? Pero bueno, en este caso, hombre, gastamos esto en stents y de esto que gastamos, solo esta pequeña parte, digamos, sería gasto que tendría una aplicación mejor en otra cosa, porque tiene un coste de oportunidad y ese gasto se podría hacer en otro procedimiento que ganara más salud, ¿vale? Eso es una tecnología que le llaman estos run home. Son tecnologías muy eficaces para todo el mundo, pues ya está. Pero es que hay tecnologías tipo 2 y tipo 3. Las tecnologías tipo 2 son estas. La curva de antes resulta que en vez de bajar tan abruptamente, el procedimiento es eficaz para todo el mundo y ya está, la curva tiene esta forma. ¿Lo veis? Y resulta que el coste por procedimiento es este. Claro, estamos diciendo que estamos tratando a mucha gente a un coste que es esta línea verde, un coste alto, y que el beneficio clínico que obtenemos es mucho menor que el coste que supone. Esta es una tecnología tipo 2 que es en la que hay que tener cuidado y hay que monitorizar y hay que supervisar, porque un procedimiento puede ser muy eficaz para unos pacientes y muy poco eficaz para otros. Hay que ver a quién, bien las indicaciones, las guías clínicas, las escuelas de práctica, etc. Tipo 2, ¿vale? Un ejemplo de tecnología tipo 2, lista de espera para operarte de rodilla en España. Esta diapositiva es de Boro Peiró, que es de aquí, bueno, que él a su vez la sacó de unas catalanas, de la agencia catalana. Pero la diapositiva es de Boro. Es una diapositiva muy bonita, que es sobre esta tecnología tipo 2 para pacientes de 12 hospitales que están en lista de espera para hacerse una artroplastia de rodilla o de cadera. ¿Vale? ¿Qué hace? A estos pacientes lo que miran es cuál es el nivel de gravedad que tienen, ¿vale? Y entonces lo que pasa es que para estos que tienen el nivel de gravedad a partir de 7 para aquí,
la intervención está indicada y hay que hacerla cuanto antes. Pero estos que están aquí, en realidad, no necesitan la intervención, a lo mejor sería esperar a ver o... Vale, no necesitan. Entonces, la gente que está esperando que le hagan la artroplastia, pues resulta que es una distribución combinando procedimientos, personas a las que la artroplastia les va a aportar muy poco valor terapéutico y personas a las que le va a aportar mucho. Y además, o sea, tecnología tipo 2, y además entre hospitales la distribución, estos son los hospitales de su muestra, la distribución es muy diferente. Hay hospitales que tienen una distribución más o menos uniforme, hay otros que tienen una cola amplia, por ejemplo este, de personas que necesitan la intervención. Entonces, ¿a qué viene este ejemplo? Viene para deciros que es importantísimo en sanidad el mirar intervenciones, luego vemos reformas organizativas a nivel micro, a nivel de servicio, a nivel de hospital, no tanto a nivel de gran política sanitaria, ¿vale? Bueno, y luego ya esta es la última tecnología de Chandra y Skinner, que es, hay mucha incertidumbre y entonces según en qué escuela médica estés, vas a ver la curva azul o la curva roja. Y claro, si estás en la escuela de la curva azul, vas a operar a estos porque su beneficio clínico es mayor que 0. Si estás en la escuela roja, a partir de aquí ya no operas más. La solución aquí para procedimientos con mucha incertidumbre es más conocimiento, más investigación, más ensayo. No es tanto Vale. Bueno, los medicamentos hospitalarios son un gran propulsor del gasto sanitario en España, un gran propulsor. Para daros un par de pinceladas de datos. Fijaros, en los últimos 4 años, de 2014 a 2018, los medicamentos hospitalarios aumentaron en España un 31%, el gasto en medicamentos hospitalarios, un 31%. Solo en los 3 meses primeros de 2019, un 9,4%. Fijaros, tal es el problema que en 2014 el Ministerio de Hacienda, no de Sanidad, decidió que iba a sacar una estadística de gasto hospitalario, farmacéutico hospitalario, y empezó a sacarla mes por mes. Desde 2014, antes ni se sabía, porque el gasto en farmacia hospitalaria estaba dentro del presupuesto de cada hospital, oculto en el capítulo 2 de insumos. Llega 2014 y Hacienda dice, ¿esto cómo va? Vamos a tener la estadística de gasto hospitalario. Y la sacan desde entonces. ¿Vale? Hombre, claro, es un gran propulsor del gasto sanitario. Y lo que os decía antes, de alguna manera, esto está detrayendo recursos del capítulo 1, o sea, de pago a profesionales. Para daros también una cifra, entre 2009 y 2017, ¿vale? En España, gastos en las comunidades autónomas, o sea, la sanidad que pagan las comunidades autónomas, que es el 90%, ¿no?, del total público. Gastos de personal cayeron un 2,4%. Gastos en capítulo 2, consumos intermedios, que incluyen medicamentos y otras cosas, aumentaron un 21%. O sea, es el gasto en farmacia hospitalaria no es solo que sea un propulsor del gasto sanitario, es que tiene un coste de oportunidad en términos de quedarnos restringidos en el capital humano, que es el capital más valioso del sistema, ¿no? Vale, bueno, mira, de todos los productos que se venden en el planeta Tierra, homogéneos, es decir, de marca, los medicamentos son el producto que tiene mayor variabilidad de precios entre países. A ver, tú piensa en un iPhone, que tiene marca iPhone, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre el país donde el iPhone es más barato y el país donde es más caro? No lo sé, pero ¿qué puede ser? De 1 a 3, de 1 a 2, en uno el doble que el otro, no sé, yo qué sé, más o menos. Pero fíjate, en el Sofosbuvir, que es el medicamento para antiviral directo, el primero que salió para la hepatitis C, es 156 veces el precio del tratamiento en el país más barato y en el país más caro del mundo. 156 veces. No existe ningún otro producto de marca, y los medicamentos están patentados, por tanto tienen una marca que tenga semejante variabilidad de precios internacional. Noruega y Estados Unidos, que son 2 países ricos, desarrollados, etc. Medicamentos para tratar el cáncer,
este es un artículo de 2017, ¿vale? En Estados Unidos azul, el precio del tratamiento, en Noruega el rojo. Es una diferencia espectacular, en algunos es menos de la mitad en Noruega que en Estados Unidos, ¿vale? Y en Estados Unidos, comparado con la evolución de los salarios, que es la línea roja, los medicamentos contra el cáncer, pues a partir del año 2000, fíjate el disparo, ¿vale? Fíjate cómo se están disparando, porque este es un fenómeno relativamente reciente, arranca de los años primeros 2000, con los primeros biológicos, con los medicamentos biológicos. Bueno, ¿por qué ocurre que los precios de medicamentos nuevos sean tan altos? Pues por algo que los economistas sabemos desde que entramos en la facultad, que es que si hay poder de mercado por parte del oferente, que puede vender en exclusiva un producto, pues va a hacer uso de este poder de mercado y va a, digamos, a fijar un precio que esté por encima del que sería un precio en un mercado en competencia. Claro que sí. ¿Y cómo es de concentrado el mercado de medicamentos? Muchísimo. Por poneros un caso concreto, que es el cáncer, ¿vale? Este es un estudio muy, muy interesante que publicó la OMS, preocupada por el problema, en 2018, un informe técnico sobre el precio de los medicamentos oncológicos y su impacto. Y en este nos pone el retrato de cómo es el mercado de medicamentos oncológicos. Aquí tenemos el número de empresas ordenadas por tamaño y aquí tenemos el porcentaje, la cuota de mercado, porcentaje sobre las ventas. Por ejemplo, para cáncer, el verde es el melanoma. Para melanoma, que es la línea verde, fíjate, te está diciendo esto, que el 85% del mercado es de las dos primeras empresas. Las dos empresas más grandes se reparten el 85% del mercado, ¿vale? Y este es 1, 2, 3. Las tres primeras empresas, las tres empresas más grandes, se reparten el 47% del mercado oncológico en general, pero para el caso concreto del cáncer de próstata, pues 2/3, un 68%, etc. O sea, está diciendo, vale, hay distintas moléculas para tratar un tipo de cáncer, pero estas moléculas están en competencia, digamos, en oligopolio, entre muy pocas empresas, competencia oligopolística. Entonces, claro, esto se complica porque si pensamos lo que veíamos antes de Chandra y Skinner, ¿no? Si un mismo medicamento oncológico sirve para tratar distintos tipos de cáncer, pero en un tipo de cáncer es más eficaz que en otro, el propio principio del sistema sanitario basado en el valor te diría, pues pon distinto precio y cobra más por el medicamento si es para un paciente al que le va a hacer mucho efecto, para uno que tenga este tipo de cáncer y no este otro. Eso es la idea de diferenciar precios según indicación. Claro, esto como encaja con el concepto de sistema sanitario basado en el valor, pero si lo unimos al problema de la competencia, lo que nos lleva es, como idea muy bien, pero ¿qué precio se pone? Porque si para cada enfermedad pones el precio máximo que la sociedad está dispuesta a pagar, lo que acabas es teniendo el paraíso del oligopolista o del monopolista, que es discriminar precios según disposición a pagar. ¿Vale? Entonces el tema es qué precio y no discriminar o no. Bueno, vale. Por tanto, el resumen de esto es, mira, los precios tan altos son un efecto secundario de la falta de competencia en el mercado. Falta de competencia que por el lado de los compradores no ejercen su poder de compra. Porque claro, podríamos pensar, hombre, frente a un monopolista, los compradores públicos podrían aliarse, ponerse de acuerdo y hacer compras conjuntas y acordar y presionar, negociar con la compañía para bajar precios, ¿sí o no? Pero claro, en vez de eso lo que tenemos es en realidad un sistema muy fragmentado donde según qué comunidad, cada hospital o en algunos casos la comunidad autónoma negocia confidencialmente precios, descuentos sobre el precio con la compañía farmacéutica. ¿Vale? Y
Claro, entonces tú eres un hospital que has conseguido el 20% de descuento y estás todo contento, pero no sabes si a lo mejor el de al lado consiguió el 30%, ¿no? Es el zoco de Marrakech, básicamente. Bueno, pues... Y luego una muy buena idea son los acuerdos de riesgo compartido. O sea, si efectivamente hay una gran incertidumbre con los nuevos medicamentos que salen al mercado, porque con esta velocidad de salida, a veces los ensayos clínicos se basan en endpoints intermedios, o sea, vale, no supervivencia global, sino en tiempo libre de progresión del tumor, pero lo que importa es cuánto vives, ¿vale? Entonces, frente a esta incertidumbre es una buena idea decir, vale, pues el riesgo lo comparten el vendedor y el comprador público, de modo que se hace un acuerdo de riesgo compartido. Si este medicamento dices que es eficaz en el 80%, esperemos 3 años y midamos a ver si el 80% de los pacientes se benefició del tratamiento y si no, devuelves parte del dinero. Esta idea del riesgo compartido es muy buena porque alinea los incentivos y los intereses de las dos partes, del comprador y del vendedor. Bueno, y vamos ya al último apartado. Sí, que es, bueno, tenemos un enorme potencial de mejoras a través de innovaciones organizativas, cambiando la organización del sistema. Cambiando la organización del sistema con intervenciones a los 3 niveles. Macro, o sea, de gran política sanitaria, de regulación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud o en la comunidad autónoma, en la Consellería, ¿no? Pero también a nivel de gestión de centros y a nivel de servicios clínicos. Y las medidas tienen que hacerse en los 3 niveles y además tienen que ser armónicas de alguna manera. Os voy a poner un ejemplo que vais a entender perfectamente, que es cómo el tener un sistema fragmentado en el que atención primaria y especializada estén separadas puede llevar a la ineficiencia global a partir de la eficiencia meso de cada nivel. O sea, tú eres un gerente de hospital, ¿vale? Y entonces te ofrece una compañía farmacéutica, acaba de sacar un nuevo medicamento un poquito más eficaz que el que había, marginalmente más eficaz, mucho más caro que el que había, ¿vale? Y dice, vale, a tus pacientes te lo doy gratis en el hospital. Dices, hombre, con la lógica de un buen gerente, con la lógica de la eficiencia meso, tú tienes que aceptar el trato, ¿o no? Hombre, dices, hombre, qué bien, ahorro gasto en el capítulo 2 y encima es un poquito mejor que el anterior, ya está. ¿Cuál es el problema? El problema es que desde que tus pacientes salgan a la calle de alta, ese mismo tratamiento tienen que seguir tomándolo y entonces resulta que vas a pagarlo al precio mucho mayor que el del medicamento anterior. Y entonces estás externalizando el coste en otro nivel de la atención, en este caso en atención primaria. Claro, desde el punto de vista del sistema es ineficiente, desde el punto de vista de la lógica de la eficiencia meso, tú eres un buen gerente. ¿Cuál es la solución? La solución es integrar de alguna manera, que atención primaria y especializada de alguna manera estén integradas. ¿Qué nos pasó en España? Lo que nos está pasando en España es que los hospitales están chupando el presupuesto de primaria, ¿vale? Esto es para los mismos periodos que os ponía antes, pero hospitales en azul y primaria en rojo, desde el año 2002 hasta ahora, ¿vale? Aumento anual promedio del gasto en hospital y del gasto en primaria, siempre el hospital por encima. Y en los años de crisis, de caída del gasto público, recordáis, el gasto sanitario público había caído, sí, pero cae muchísimo más en primaria que en hospitales, ¿vale? Entonces, esta tendencia a que el hospital se queda cada vez con una parte más grande de la tarta es una tendencia clara en nuestro sistema de salud y que va a tener consecuencias importantes. El hospitalcentrismo, en realidad, bien mirado, es un lastre del sistema, así de claro, ¿vale? Los hospitales son un buque insignia del sistema, muy bien, hacen muy buena sanidad, pero tienen que tener una perspectiva integrada. Y los hospitales en España, que tienen una enorme capacidad de atracción, tienen que aprender a gestionar sus encantos. Lo digo aquí diplomáticamente. A ver, un ejemplo que me viene a la cabeza, el desastre de la elección del MIR, donde el que coge medicina de familia se considera
desahuciado a la segunda división porque tiene que caer en el agujero de atención primaria, cuando es una profesión difícil, súper necesaria, Vale, pero es consecuencia de esto, de que el hospital tiene demasiados encantos. Y por eso una parte enorme de los médicos de familia españoles trabajan en servicios de urgencia hospitalaria. Aproximadamente un tercio de los médicos de urgencia son médicos de familia. Dios mío, porque no quieren... Vale, entonces, en esto no voy a entrar porque si no... Pero hombre, que la integración es un potente antídoto contra los problemas de gestión. Pero la integración no es esto, ¿vale? Porque en algunos sitios se ha hecho integración primaria especializada, pero en realidad este es el hospital y este es el centro de primaria. No debe ser esto, debe ser otra cosa, integrar de verdad. En el problema, además, se superpone con el problema de los recursos humanos. Los recursos humanos son el gran capital del sistema, pero no hemos sabido cambiar las reglas del juego. O sea, que el hecho de que los profesionales sanitarios tengan un estatus que sea parecido al de los funcionarios de la Administración General del Estado, aunque sea el Estatuto Marco, no es una buena idea en el siglo XXI. Es una cosa decimonónica que no ocurre en ningún otro país, que de alguna manera, bueno, no quiero entrar mucho aquí porque no tengo mucho tiempo, pero es un lastre, es un lastre. Yo no sé si sois conscientes de cómo el país se paró con la OPE de enfermería de mayo. Es que, o sea, bueno, no voy a seguir aquí. Pero sí la idea, ¿os acordáis? Primaria especializada, ¿vale? Claro, en atención primaria, el valor añadido mayor del profesional es precisamente la longitudinalidad del cuidado. Porque tu médico de familia te conoce y te trata desde hace muchos años, con un input adicional de 2 minutos, es capaz de extraer muchísima información, porque tiene toda la información previa sobre ti, tu familia y tu contexto. Y entonces es muy eficiente la información clínica que consigue en muy poco tiempo. Si tú tienes médicos de familia que cambian cada día, con médicos de incidencias, con médicos... estás atentando contra la esencia del valor de la atención primaria, que es la longitudinalidad. O sea, estás poniéndole kriptonita a Superman, porque la atención primaria del sistema es el Superman, sí, lo dice el informe Blumenau, lo dicen todos los informes internacionales, pero es que si estás poniendo la atención en manos de médicos de incidencias que no te conocen, claro que en 2 minutos de consulta no sacan nada, ¿cómo van a sacar? ¿Vale? Hay reformas que necesitan de actuaciones a nivel macro. Por ejemplo, un estudio reciente, además de gente vinculada aquí al Grupo de Valencia, ha demostrado, con datos muy buenos de varios países europeos, ha demostrado que la mortalidad en cirugía cardíaca depende del número de intervenciones que haga el equipo al año, de la mano. Esto lo sabe todo el mundo, claro, pero bueno, que la practice makes perfect, ¿no? Que la práctica te hace perfecto. Pero lo que este estudio añade es que en España, que no se ve muy bien porque están en blanco y negro, que en España el número de intervenciones que hacen los equipos de cirugía cardíaca al año es pequeñísimo. España son los puntos oscuros de aquí. Y mientras que en el Reino Unido un equipo hace 1000 operaciones al año, ¿vale? En España se hacen pues, de media 60 o 80. Y la mortalidad en España, esto es mortalidad ajustada por riesgo, la mortalidad en España tiene una enorme variabilidad, pero tiene hospitales con tasas de mortalidad muy altas, ajustadas por riesgo. ¿Qué está diciendo este gráfico? Está diciendo, es necesario recentralizar servicios de cirugía cardíaca, no hay otra. Es que es evidencia científica dura, contundente, con un estudio bien hecho. Todo equipo de cirugía cardíaca debería hacer al menos 415 intervenciones por año, que es el umbral de seguridad. Porque claro, en España hay un equipo muy bueno aquí que mata muy poca gente, y operando poco, pero bueno, en fin, por circunstancias. Pero, vale, entonces, esto no tiene otra que una decisión macro de recentralizar, difícil, políticamente muy difícil, porque estamos en un país... Pero necesario, ¿no? Esta va de lo mismo, o sea que me la salto. Pero en clave meso y micro hay muchísimas intervenciones que se pueden hacer para conseguir hacer más
con menos, o sea, dejar de hacer procedimientos de bajo valor para dedicar esos recursos a procedimientos que ganan salud y, desde luego, inyectando necesariamente fondos en el sistema. Eso no hay otra. O sea, vale, vamos a utilizar mejor los recursos, pero que la sanidad está ahora mismo infrafinanciada, pues posiblemente sea cierto, ¿no? Hay un movimiento de profesionales que se llama Choosing Wisely, ¿vale?, que consiste en esto. Cada especialidad médica dice qué cosas podemos dejar de hacer sin que se resienta la salud del paciente. Una placa de tórax rutinaria antes de que te intervengan del ojo, cuando no has tenido nunca un evento cardíaco. Pues mira, esto lo podemos dejar de hacer y no pasa nada, ¿vale? Pues cosas de este tipo. Y en un estudio reciente, la OCDE dice que hasta 1/3 del gasto sanitario podría ser gasto de wasteful, de despilfarro, gasto evitable. Claro, aquí, para lidiar con este problema, es esencial el papel de los clínicos, no hay otra. Los clínicos tienen que liderar el proceso. Si los médicos se consideran asalariados, que tienen que cumplir el horario de 8 a 3, mal vamos. Mal vamos, porque tienen que liderar el proceso de esto. Otro problema que tiene que ver con despilfarro es la medicina defensiva. El pedir pruebas innecesarias, sabiendo que lo son, pero por si acaso no vaya a ser que te pongan un litigio, que te pongan un pleito. En una encuesta que hizo la OMC hace 2 años, a una amplia muestra de médicos de urgencias en España, de muchos hospitales, los resultados son espectaculares. El 90% de los médicos españoles de urgencias dice que en España, en urgencias, se practica la medicina defensiva, es decir, que se piden pruebas diagnósticas que no hacen falta y se piden para curarse en salud por si acaso el paciente pone una reclamación. Claro, eso... Aquí además se veía en esta encuesta que los jóvenes son más sensibles que los mayores a este problema y que no se sienten amparados por sus directivos, por sus gerentes. Esto es un problema que solo se puede abordar a nivel de mesogestión, ¿no? Bueno, hasta tal punto el sobrediagnóstico es un problema que hay un congreso cada 2 años, este año será en Sydney, de sobrediagnóstico, que lidera el British Medical Journal, que es uno de los grandes revistas médicas de España. En España ya sabemos el mapa por pequeñas comarcas, por zonas básicas de salud, ya sabemos el mapa de cuánto se hace de intervenciones innecesarias o de bajo valor, como cesáreas en embarazos de bajo riesgo, como operaciones de mano de dedo en gatillo, como amigdalectomía en niños, etc. Lo sabemos, solo hay que saber cómo hacerlo, pero sabemos dónde hay que intervenir. Ya estoy terminando, ¿vale? Hay un premio que se llama Premio Profesor Barea de Innovación en Gestión Sanitaria, que da una fundación llamada Signo, lo da todos los años. Yo estoy en el jurado. De verdad que los proyectos que se presentan son increíbles. Este año fueron 107 proyectos de innovación, proyectos presentados por hospitales, por centros de salud, por grupos de hospitales o de hospital con centro de salud, proyectos que tienen que ver con cambios en mecanismos, en procedimientos de gestión, en flujos de información, en APPs para comunicar con el paciente directamente, en 1000 cosas distintas. Quiero decir, la gran ventaja de este país, la enorme ventaja es que, como tenemos una descentralización sanitaria tan grande, tenemos un vivero de pruebas, de experiencias de innovación organizativa muy, muy rico. Nos falta un poquito el último paso, que es evaluar con rigor, ¿vale? Pero bueno, estamos en ello, ¿no? Y ya la última diapositiva, que es un homenaje a Valencia, que es una de esas innovaciones en gestión espectacular que está llevada desde esta comunidad autónoma, que es desde el Hospital Universitario de San Joan en Alicante y su jefa de servicio, que se llama María Salinas, que ha montado ella en los últimos 10 años, o 15 quizá, ha montado una red de laboratorios de análisis clínicos en España, que ya está en el extranjero también, que está consiguiendo mejoras de salud espectaculares simplemente pidiendo pruebas que el médico no ha pedido y que detecta enfermedades a un bajísimo coste que están en la población pero no se habían detectado, o al revés, eliminando pruebas analíticas que piden los médicos y que en realidad no sirven para nada. Bueno, lo que ha conseguido esta red, podéis entrar en internet si tenéis curiosidad, se llama Red Con Lab.
lo que ha conseguido en términos de mejora de salud poblacional a un coste bajísimo es espectacular. Y esto es una innovación organizativa de abajo arriba, que nace de un laboratorio, de un hospital, y va transmitiéndose a través del sistema a otros hospitales como él. Bueno, pues y ya está. En resumen, para quedarnos con las ideas que nos llevamos a casa, a ver, lo que importa en el contexto del Sistema Nacional de Salud no es el valor privado, sino el valor social, la salud que se consigue y el coste-efectividad. Me preocupa la sostenibilidad social del sistema sanitario, no solo la sostenibilidad financiera o económica, que también, y que nos tenemos que resignar a que la sanidad vaya, digamos, consiguiendo porcentajes mayores de PIB. Esto es así, yo creo que esto es inevitable, pero sobre todo la sostenibilidad social del sistema, ¿no? La latinoamericanización de la sanidad. Las nuevas tecnologías suponen un reto para la propulsión del gasto sanitario, pero también consiguen salud. Y claro, de eso no debemos olvidarnos, ¿no? Hay buenas ideas, como los acuerdos de riesgo compartido con la industria, para repartir riesgos entre ambas partes, ¿no? Cuando hay incertidumbre en el resultado de los tratamientos. Cuidado con la lógica de la microeficiencia, que puedes externalizar costes en otros niveles de la asistencia. Por eso el antídoto es la integración. ¿Cómo hacerla? Pues depende de las condiciones locales. La innovación organizativa tiene un enorme potencial para contribuir a la sostenibilidad, y la innovación organizativa se ha de hacer de abajo arriba, desde los servicios clínicos hasta la consellería, y de arriba abajo también. Y ya el último es que es posible ganar eficiencia monitorizando y actuando sobre procedimientos de bajo valor, y que los clínicos son esenciales para liderar este proceso. Y nada más, os dejo mi correo electrónico por si queréis pues, decir cualquier cosa. Nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias, Beatriz, por la magnífica exposición y por decir tantas cosas ajustándote al tiempo, ¿no? Porque bueno, ahora es el tiempo de la sala, las preguntas a partir de este momento. A ver, vamos primero allí. Rick Sanchís. Gracias, ha sido un placer escucharte y realmente estimulas un montón de preguntas. Pero solo voy a hacerte una pregunta que me temo que tú no puedes responder, pero sí que me gustaría que la comentaras. Vamos a ver, se refiere a España y a los partidos políticos españoles, particularmente sensibles con la defensa de lo público y en concreto del sistema sanitario público, y particularmente sensibles también a los problemas de igualdad y de equidad, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para que estos partidos pongan en el punto de mira lo que has definido como el modelo Muface? Gracias. A mí eso es lo que más miedo me da, el que, digamos, que haya más presión para generalizar el modelo Muface. Yo espero que no, que no llegue ese momento. Yo de verdad que espero que no llegue ese momento, porque ahí sí que tendríamos un gran problema. Perdón, creo que me has entendido al revés. ¿Por qué no se cuestiona? Es decir, ¿por qué no se ataca el modelo Muface? Mira, bueno, no, que me están grabando, no sé por qué. Ni idea. No sé. No sé. Muchas gracias, Beatriz. Como siempre, excelente. Una cosa nada más, muy breve, porque hay seguro muchas palabras y muchas cuestiones que podríamos hablar contigo. Has hablado muy bien de todo lo que es el sistema integral de cuidados de salud y cómo debe de funcionar de una manera no meso, no micro, sino de forma integrada. Has hablado en esa
sobre esas dimensiones de atención sanitaria, de latinoamericanización, pero no has hablado tampoco, creo, o me he perdido, si has hablado de la inversión en salud pública, inversión en prevención, inversión dentro incluso de la atención primaria, en meter eso más en la cartera de servicios, en creer de una forma más firme en todo, incluso en acciones intersectoriales, que se vayan más allá de lo que es el sistema de atención sanitaria. ¿Qué piensas de eso? Gracias. Bueno, lo mencioné muy de pasada, ¿sabes? Porque tampoco el tiempo daba todo, pero me lo mencioné de pasada, la idea fuerza de la salud en todas las políticas, ¿no? Y que hay que ganar salud pues con políticas laborales, de vivienda, de medio ambiente, de transporte, de ciudades transitables, etcétera. En salud pública, desde la atención primaria, esto ni lo mencioné siquiera, pero si defiendes la atención primaria, que es lo que intenté hacer, de alguna manera en el paquete está incluido también la prevención clínica, ¿no? Que hacen desde primaria. Desde luego, donde no va a haber prevención es en el modelo Muface, donde tú vas de shopping de especialista sin pasar por el filtro de la primaria. Ahí es donde no va a haber prevención, posiblemente. Bueno, era saber, en la puesta del valor, el papel de los sanitarios, es las facultades de medicina. Las 42 facultades de medicina que tenemos en España, ¿qué pueden distorsionar a lo que usted ha proyectado? Muchas gracias. A ver. Para esto de minimizar los procedimientos de bajo valor, el sobrediagnóstico, etcétera, es fundamental la formación desde la Facultad de Medicina. Es fundamental. Y a los médicos se les entrena en la cultura del diagnóstico por descarte. O sea, tienes un síntoma, hay una probabilidad muy pequeña de que ese síntoma se deba a una cosa rarísima, pero así todo, para descartar, pues vas y pides la prueba en cuestión. Es lo que en un artículo en el JAMA decían: si estás en Texas y oyes cascos, no son cebras, son vacas, ¿vale? Son vacas, no son cebras. Bueno, pues hombre, si te acaban de dar un palo en la cabeza con un bate de béisbol y entonces, pues no es un aneurisma, es el efecto del golpe, no son cebras, ¿no? Pero claro, en la cultura médica se forma a los médicos en el diagnóstico por descarte. Esto implica mucho sobre actuación, mucho sobre diagnóstico y mucho sobre tratamiento, muchas cascadas diagnósticas, incidentalomas. Acabas descubriendo algo que lo descubres incidentalmente, que nunca te habría matado, que nunca te habría provocado nada, pero ya que lo descubres una cosa te lleva a la otra. Entonces, las facultades de medicina son esenciales para atajar esto, ¿no? En general. No sé si te referías a que hay muchas facultades. Eso, 42. yo me refería, si estamos en un país distorsionado con, creo que son 7.000 los médicos que formamos cada año, que nutren, sobre todo en estos momentos, la atención privada, o se tienen que ir. O sea, yo considero, y además aún se quieren crear más facultades de medicina. Y yo creo que si ese planteamiento también tendría de entrar también en lo que usted ha expuesto. Es decir, yo creo que es inasumible 42 facultades de medicina. Bueno, pues vamos a subir, ¿eh? Y quieren porque van a acreditar alguna más. Tienen un gasto, tienen gastos de luz, tienen gasto de formación, y luego ya lo que es el colmo es que las privadas, que no creando nada, sino nuevamente que cogen una especie de palacio para formar, sin hospitales y sin nada, y tienen que hacer las prácticas en el hospital público. Hombre, en España el número de estudiantes en medicina subió un 40% desde 2006 hasta ahora. Ahora están entrando 7.000 al año y entraban 4.500. Claro, esto es un aumento enorme. Las facultades de medicina privadas tienen un problema adicional, aparte del posible problema de calidad que mencionas, que se ve, por ejemplo, en el resultado MIR, ¿no? Pero tiene un problema adicional que es de falta de equidad. O sea, para tú entrar en una universidad pública a estudiar medicina tienes que tener un 14 de nota de la EBAU, y para entrar en la privada tienes que tener dinero y, hombre, no ser muy mal estudiante, pero que a lo mejor escapas con un, no sé, ¿vale? Y claro, esto es un problema de equidad en un país como el nuestro, que tiene muy imbuido el criterio de equidad,
¿no? Básicamente la idea es, si tienes dinero, pues, y no eres muy mal estudiante, puedes estudiar medicina. Sí, nada, decir que me ha gustado mucho la mención al uso inapropiado o el abuso de la sanidad. Nosotros hemos trabajado algunas cosas con esto y efectivamente están soy radiólogo, entre un 30 y un 50% de exploraciones no justificadas. Entonces, la pregunta mía sería, parece que es muy difícil combatir esto, bueno, están las guías, pero combatirlo desde el nivel meso o desde un nivel más alto, porque no es muy políticamente correcto para los políticos decir no vamos a hacer una serie de exploraciones o no vamos, bueno, vamos a guiar en ese sentido. Me parece que es difícil políticamente, es incorrecto, ¿no? De alguna forma. Y esta era la pregunta. Claro, ¿Qué opinas de eso? Claro, absolutamente. Por eso, este tipo de movimientos tiene que venir de abajo arriba, tiene que ser liderado por los profesionales, tienen que ser los propios profesionales los que decidan que esto no hay que hacerlo y que ese dinero se va a dedicar a esto otro, que sí que crea salud. Sí, pero necesitamos un apoyo desde arriba para poder implementar estas cosas. Hombre, son las sociedades profesionales. Las sociedades profesionales son muy buenas porque además son el cemento también de un país que está muy descentralizado y que paradójicamente se coordina muy mal en el Consejo Interterritorial, porque hay mucha bronca política y tal, si está uno en el gobierno no van los del otro, pero en cambio la verdadera coordinación del sistema, en realidad, la permeabilidad, se produce en las sociedades científicas que traspasan los territorios y que son las que pueden tomar decisiones de este tipo, ¿no? Yo estoy absolutamente convencida que o se hace así o no se hace. Al revés, si viene de arriba la orden, los profesionales se van a poner en contra. Se van a poner en contra y no la van a acatar. Beatriz, yo quería plantear un tema que es curioso por esta división que hay en general territorial. Y es el de que si usted, por ejemplo, que tiene su sede en Gran Canaria, se accidenta hoy aquí y pierde el conocimiento, desde aquí no pueden buscar sus datos. No. Si usted vive aquí y se accidenta a 100 kilómetros, porque Gran Canaria está muy lejos, pero 100 kilómetros está muy cerca. Sucede lo mismo. El hospital de Teruel no está conectado con el de Valencia. Ese es un tema que en lo que es prevención, etcétera, yo creo que habría que avanzar muchísimo, porque el acceso a los expedientes de cada paciente, pues por lo visto ya está muy avanzadísimo, etcétera, etcétera. Y sin embargo es un desastre porque 100 kilómetros no los puede salvar. El siguiente tema es también con el supermuro este que se ha levantado con lo de la protección de datos. Ahora es ese muro y puede hacer la gente excusa de que lo hay. Pero yo he conocido algunos expedientes, algunos estudios y tienen unas bases muy mínimas. A lo mejor, por ejemplo, en el tema de radioterapia que hablaba este señor, pues los estudios que hay pues son a lo mejor sobre la evolución de 150 casos, cuando ha habido miles y miles y miles y miles. Entonces, todo eso tampoco está... O sea, ese tipo de avances tecnológicos se echan en falta y parece que deberían de estar al alcance de la mano. Era solo eso, gracias. Estoy de acuerdo totalmente, sí, absolutamente. Porque la historia clínica interoperable no es solo buena, por si a mí me da un yuyu aquí, es que es buena para la investigación observacional, para ver cómo en la práctica los tratamientos médicos son o no eficaces en la gente. Y entonces, claro, para eso es mejor tener 2 millones de historias que 30.000 de tu zona, sin duda. Es uno de los retos, sí. Qué rápido. Beatriz, muchas gracias por esta magnífica conferencia. 3 cuestiones sobre uno de los pilares que tú has comentado,
del valor en sanidad es la opinión, la voz del paciente, sí. la voz de la población. Yo creo que estamos de acuerdo. Es uno de los viejos temas de la participación comunitaria en las decisiones, ¿no? Lo que pasa es que yo muchas veces he pensado, sobre todo pacientes, asociaciones de pacientes, estamos bastante hartos de ver cómo están muchas veces financiadas por la industria y hacen de lobby o hacen de herramienta de lobby de la industria. Y esto, estando de acuerdo que la intervención comunitaria es fundamental, habría que ver cómo lo hacemos que sea eficaz. Y luego, una cuestión más es lo del no hacer desde los profesionales. Yo estoy de acuerdo. Y probablemente estoy de acuerdo que desde la meso o de la macrogestión no se pueda imponer, estamos de acuerdo, pero sí que se puede incentivar, porque de manera espontánea tampoco veo yo que las sociedades científicas, muchas de ellas también bastante colonizadas por la industria, estén por la labor de dejar de hacer cosas que... Y entonces, claro, cuando el poder de un jefe de servicio o de un servicio es tener más camas, tener más quirófanos, más horas de quirófano y tal, es difícil, si no lo incentivas desde la política, que esto cambie, ¿no? Y yo creo que esto habría que reflexionar. Absolutamente de acuerdo. Sí. Remachando ese clavo, hay que recuperar el papel de la administración pública como agente del bien social no definido, que es la planificación en estas cosas. Sí. Lógicamente hace falta... Planificación no es lo que yo hago está bien y este ratio que se me ocurrió un día que me iluminó Moisés en el Sinaí de 3 médicos de cabecera por cada pediatra, no. Es coger la evidencia sentada y hacerla. Y entonces dejar de atender a cosas como los pacientes de no sé dónde quieren que reabran cirugía cardíaca en un hospitalito de un pueblo pequeñito. Oiga, no, solo tenemos 2 hospitales en esta comunidad con una AN internacionalmente aceptable. Si usted quiere que le maten, yo por ahora no se lo voy a permitir. Y de estas tenemos ya bastantes evidencias, y si interoperamos tendremos más, para empezar a hacer planificación fundada que podamos defender ante los caprichos, los intereses o las concepciones erradas de la población. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, yo soy anestesista. Entonces, soy anestesista, trabajo codo con los cirujanos. Yo creo que muchas veces analizamos lo que nosotros percibimos y no lo que realmente el paciente desea y necesita. Pero sobre todo, para que el paciente desee y sepa lo que necesita, debemos de tener información y darle esa información de qué va a pasar y qué consecuencias va a tener de nuestras intervenciones. Para eso, evidentemente, tenemos que tener datos de lo que sucede en el domicilio, es decir, en el domicilio del paciente. Yo estoy hablando exclusivamente de cirugía. Muchas veces realizamos grandísimas intervenciones quirúrgicas con un coste no solamente económico, sino también social, porque muchos de esos pacientes a lo mejor tienen un tiempo de vida limitado, son 6 meses, 7 meses de vida, los metemos en una cirugía muy compleja, que además tienen 2 meses de recuperación de esa cirugía, y no solamente depende del tiempo de vida, sino de la calidad de vida que le estamos dando a esos pacientes. Entonces, yo creo que lo fundamental es que el médico, el cirujano, quien sea, tiene que saber sus resultados para poder explicar a esos pacientes los resultados que tiene de supervivencia y los resultados que tiene de calidad de vida antes de ofertar nada. Eso difícilmente lo vamos a poder conseguir porque necesita un estudio, evidentemente, de previsión y de revisión de resultados, y muchas veces ni siquiera a nosotros nos interesa tener revisión de esos resultados. Yo creo que es fundamental a la hora de poder ofrecer a los ciudadanos y a los pacientes lo que ellos realmente necesitan y la posibilidad de decidir si quieren un tratamiento o no lo quieren, ya sea quirúrgico o sea médico. Eso para mí es fundamental. Y después las prácticas de no valor. Las prácticas de no valor, la reducción de pruebas preoperatorias, que hoy en día prácticamente un asa 1 no necesitan nada a la hora de intervenirse en un quirófano, deberían de ser, evidentemente nacen de los servicios, en mi servicio está, pero tiene que haber una incentivación por parte de las
consellerías, por parte de las direcciones, acerca de esa reducción global de esas pruebas, para que no vayamos en contra de nuestros propios compañeros. Y de todas formas, estoy encantada porque has puesto palabras a muchas de las cosas que pensamos y que realmente creemos los que estamos haciendo clínica diaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, no, has dado un punto esencial, ¿no? Que es primero la obligación de comunicar al paciente los riesgos y los resultados, y segundo, la necesidad de conocer por parte de los profesionales estos riesgos. Y para eso enlazo con lo de antes. Si tuviéramos toda la información de las historias clínicas interoperables de todo el sistema, el médico podría saber cuál es la probabilidad de la distribución de resultados de su intervención, porque se basaría en muchísimos casos, no solo en los 5 que ha operado él. O sea que estamos dándole vueltas un poco a algo que está en el meollo del problema, ¿no? Pero no solamente a los 5 casos, sino en una proyección de meses vista, que enlazamos con la recuperación tardía, porque nos olvidamos los de especializada, que los enfermos vienen de primaria, pero vuelven a primaria, y el tiempo máximo del paciente está en primaria. Por tanto, tenemos que acudir a primaria como fuente esencial de información de nuestros resultados. Sí, sí. Y por eso es tan importante que primaria y especializada estén bien coordinadas o incluso integradas, ¿no? Pero claro, devolver al paciente a primaria, olvidarte de él, no, y secuestrarlo y quedártelo en especializada y quitárselo al de primaria de por vida y que el paciente acabe disgregado según sus órganos, aquí con el de digestivo, aquí con... No, tampoco. Claro. Buenos días. Gracias, Beatriz, por la intervención. Me ha gustado mucho, pero yo creo que llevamos 20 años hablando de lo mismo, con algún cambio, porque las innovaciones aparecen, pero yo llevo muchos años escuchando esto sin que realmente se produzcan cambios importantes en el funcionamiento de la sanidad que den lugar a una sostenibilidad en la medida de lo posible. Una cosa, yo creo que no hay que incentivar por hacer las cosas bien. Habrá que penalizar por hacer las cosas mal. Porque, claro, llegará un momento en que hay que incentivar por ir a trabajar. Yo creo que a nosotros nos corresponde, a los profesionales, hacer las cosas bien. Para eso estamos. En cuanto a los resultados, yo como gerente de 2 hospitales, no ha venido ningún profesional a decirme cómo puede obtener sus resultados para poder mejorar. Es decir, que habrá profesionales muy preocupados por sus resultados, pero la mayoría no quiere saber sus resultados. O no los pregunta, porque hay muchas formas de hacerlo, incluso con un lápiz y un papel. Es decir, que yo creo que hay que colocar las cosas en su justa medida. Tienen mucho que hacer los políticos con la planificación sanitaria, desde luego, y lo que yo he percibido en estos años es que hay una gran separación entre lo que se planifica y lo que se necesita. Es decir, las planificaciones a veces van por un lado cuando las necesidades van por otro, porque obedecen a veces a intereses diferentes. Y no siempre todo eso tan manido de que el paciente es el centro del sistema es mentira. No es el centro del sistema, ni lo fue, ni lo es. Se utiliza mucho porque queda muy bien decir el paciente es el eje del sistema. No es verdad, no lo es. Es decir, hay miles de reclamaciones y sugerencias que están durmiendo el sueño de los justos, y a mí me gustaría saber cuántos gerentes conocen todas sus reclamaciones, sus sugerencias, se las leen, porque eso es pulsar lo que dice el paciente, eso es pulsar. Y luego hay otro nivel por debajo, que es el iceberg, que es la resolución de problemas, que si hay 600 o 700 o 800 reclamaciones por año en un hospital de media en esta comunidad, que puede haber, hay 2, 3 y 4.000 casos de resolución de problemas que corresponden a una pésima organización. Y habrá que estudiar esos 3 o 4.000 problemas de resolución de problemas si queremos trabajar mejor. Es decir, hay mucho que hacer en innovaciones organizativas que yo creo que no se están llevando a cabo. Y la organización no cuesta dinero. Los medicamentos cuestan, pero la organización no cuesta. Y con una buena organización mejoraríamos mucho sin hacer más inversiones. Y desde luego, si queremos mejores resultados y más valor, cambiamos el modelo. Tenemos un modelo sanitario obsoleto. Y mientras sigamos apostando por los hospitales y no por la primaria, esto se va a ir a pique, porque es insostenible.
Porque llevamos mucho tiempo diciendo la primaria es lo importante, pero no invertimos en primaria. Sí, no, eso está claro. Y no es una cuestión de inversión económica, es un cambio de modelo organizativo. Hay que sacar a los pacientes de los hospitales y hay que atenderlos en su domicilio, pero no potenciamos los UHDs, no potenciamos la atención primaria y no potenciamos los médicos de primaria para que vayan a visitar a los pacientes a las residencias, para que no vayan al hospital. Entonces, es que queda mucho por hacer, pero quedan muchas decisiones políticas por tomar. Bueno, gracias. Sí, queda mucho por hacer. Hombre, yo soy relativamente optimista en el sentido de que, por ejemplo, las estrategias de cronicidad, ¿no?, que se han puesto en marcha en algunas comunidades autónomas, estratificando a la población por grupos de riesgo y a los pacientes con varias enfermedades crónicas, frágiles y tal, a estos se les sigue la pista a lo largo del continuo asistencial. Entonces, un diabético tipo 2 siempre va a tener que estar en contacto con el sistema, pero si puede hacerlo con autocuidado, mejor. Y si no, primaria, y solo que ingrese a un hospital de agudos si necesita ingreso en ese momento y que vuelva luego a primaria. Entonces, ese tránsito, eso requiere, y con sociosanitario, requiere una coordinación y una visión de hacer las cosas de otra forma. Hombre, hay experiencias. Ahora en Navarra tienen un plan para pacientes pluripatológicos complejos que va en este sentido. Yo les trabajo con ellos en la evaluación del plan y tiene que ver con esto. A determinados pacientes que tienen varias patologías complejas, en la historia clínica en primaria les aparece un cubo azul o un cubo rojo. Si tienen el cubo rojo es que automáticamente van por circuitos aparte. No tienen que pasar por urgencias si van al hospital, por ejemplo. Tienen un dispositivo aparte. Si tienen el cubo azul, pues van a tener una enfermera de enlace que va a estar llamándolo por teléfono a la casa. Es que esa tontería de llamarlo a las 24 horas de volver del hospital de alta, que lo llamen a casa. Oiga, ¿usted cómo está? ¿Vale? Son estrategias que han conseguido aumentar mucho la hospitalización a domicilio y el hospital de día y reducir el internamiento hospitalario. Son experiencias de estas que decía, ¿no?, de cosas que van funcionando bien. Que, hombre, que yo creo que están diciendo que el sistema está vivo, ¿no? Claro que, hombre, yo te entiendo. Dices, mira, es que hace 20 años estabas diciendo lo mismo. Claro, sí, el vaso medio lleno, medio vacío, pues sí. Yo no sé si mi optimismo es sensato, si es un wishful thinking, ¿no?, que uno quiere pensar que está ocurriendo lo que quiere que ocurra. Pero vamos, que yo creo que solo si somos optimistas podemos tirar del carro, si no, ya te entra la depresión y ya está, pues no sé. Bueno, pues 2 minutos para dar las gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a Beatriz por haber aceptado la invitación y por haber preparado tan concienzudamente lo que nos quería contar y contarlo tan bien, ¿no? Personalmente me parece que ha sido muy, muy interesante. Pero también quiero dar las gracias a los asistentes, en primer lugar por venir y en segundo lugar por quedarse. Es decir, por quedarse hasta el final, por participar en el coloquio. Yo creo que esta sesión encaja perfectamente con lo que pretendemos hacer, con los ciclos de IBIELAB y con el conjunto de sus actividades, porque ha sido un muy buen ejercicio de puesta en común, de información, evidencias y reflexiones sobre en qué direcciones hay que moverse para que las políticas públicas mejoren, ¿no? No es solo cuestión de dinero, ahora se insistía al final, es cuestión seguramente de adoptar decisiones que mejoren la organización y a través de ello el funcionamiento de los servicios públicos, ¿no? Yo creo que a los servicios públicos hay que defenderlos también de determinadas prácticas que los hacen peores de lo que podrían ser. Y desde ese punto de vista ha habido un par de referencias que conviene subrayar. En primer lugar, a que la descentralización en España ofrece una multiplicidad de experiencias de las que sería interesante conocer y difundir las mejores prácticas, ¿no? Pero también dentro de cualquier ámbito en una comunidad autónoma hay
una gran cantidad de experiencias derivado de que hay hospitales o centros distintos. Yo creo que esto, que no se difundan, es la condición necesaria para que no puedan ser imitadas, y que no se difundan en la sociedad en la que tenemos tantas facilidades para difundir la información, es un crimen. Es decir, es una deficiencia inaceptable. Entre otras cosas porque, además, nos guste o no, esas tendencias a las que se refería Beatriz respecto de que impulsan el gasto sanitario también nos van a enfrentar necesariamente con el hecho de que los recursos son escasos. Y si consideramos que es inevitable que aumente el gasto sanitario, también tendremos que considerar que es inevitable que para financiarlo o tendremos que pagar más impuestos o gastar de otra manera los recursos que tenemos. La sesión nos ha permitido hablar de todas estas cosas y también ha sido posible porque la Generalitat Valenciana y el IBIE podemos organizar esto gracias a la colaboración. También a la Generalitat quiero darle las gracias y quiero anunciarles que ahora ya no vamos a hacer ninguna conferencia más antes del verano, pero después sí. Y al menos tenemos ya planificada para el mes de octubre, no sé si en septiembre habrá otra, en el mes de octubre vendrá José Luis Escrivá, el presidente de la AIREF, a hablar de los resultados de las revisiones del gasto público, la spending review que se están haciendo en España y que hay que conocer de primera mano también para valorar qué es lo que aportan como potencial mejora de los servicios públicos. Y nada más, muchas gracias a todos y hasta la próxima.